Buenas, licenciado. Somos el equipo número 1, Los Unidos, integrado por su persona Lady Osiris Verte Bejarano, César Eduardo Mejía Serna, Sonia Marina Flores, Nancy Yoseli López, Bessie Maelis Andino y Sandy Melissa Reyes. En esta ocasión voy a iniciar la exposición hablando sobre el continente de Europa. Europa tiene una superficie de 10.520.165 kilómetros cuadrados. Como sabemos, Europa es el continente más pequeño, pero este continente, a pesar de ser el más pequeño, tiene lo que es todas sus tierras están en uso, no las desaprovechan. Por esa razón, aunque sea tan pequeño, es admirable porque a pesar de ello aloja o alberga a un 14.8% de habitantes a nivel mundial. Voy a hablar también sobre la población europea. Continuando con ello, esta población de Europa está integrada en un 95% por diferentes grupos étnicos. Estos grupos étnicos están integrados más que todo por lo que es el tronco racial blanco. O sea, este tronco racial blanco está integrado por lo que son alpinos, nórdicos y mediterráneos. Los nórdicos son los de estatura elevada, cabello rubio claro, y los de tez blanca y rosada. Los alpinos, pues estos tienen lo que son tez blanca, cabello castaño. Y los mediterráneos, estos mediterráneos son el resultado de lo que son varias mezclas sucesivas. La población, sabemos que estos grupos pues son allegados. Otro dato interesante es que Europa limita al norte con lo que es el océano Ártico, al sur tiene con el Mar Negro y con lo que es el Mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico y al este con el continente, al este limita con lo que es el continente asiático. Europa tiene sus ventajas en esta ocasión porque está con lo que es entre Asia, África y en el centro de América. Esto le da una gran ventaja de ser potencia, o sea, de ser el centro, por la razón de que, siendo el centro, por su ubicación, es potencia mundial, por la razón de que no solo en comercio, sino también que por su cultura. Sabemos que Europa a través del tiempo ha ido sufriendo varias transformaciones, más que todo positivas. Va a continuar mi compañero César Eduardo Mejía. Buenas tardes, licenciado. A nuestro grupo le tocó lo que es el continente europeo. Mi nombre es César Mejía. Somos de la sección L1. Dice que el continente europeo se caracteriza también por poseer gran parte de terrenos macizos, pero se contrapone una parte mucho más articulada, compuesta por penínsulas e islas. Bueno, este continente, consta de 50 países soberanos, pero no todos pertenecen exclusivamente a él, ya que exclusivos de él solo son 43 y los otros pertenecen a los dos continentes, a Europa y a Asia. Entonces a estos países se les llama países euroasiáticos porque pertenecen a los dos continentes. Bueno, este continente consta de clima y vegetación y su fauna. Dice que en Europa oceánica, el sector occidental es siempre húmedo. Al contrario de la Europa continental, en el sector central y oriental y Europa mediterráneo, con sequedad en verano y montes pluviométricos moderados en la estación fría. Como podemos ver, este continente se divide en partes, como decimos, que tiene partes calientes y partes frías. También sus recursos naturales y su explotación. Este continente, como sabemos, está
en medio del mar, digamos, entonces tiene bastante actividad pesquera. Los bosques no son muy grandes, pero tiene una gran selva, dice, parecida a la selva amazónica. Bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Marina Flores Matute. A continuación le voy a exponer un poco de la economía de la Unión Europea, un subtítulo de lo que es de Europa. Cuando hablamos de economía de la Unión Europea, la economía de la Unión Europea, UE, es la más grande del mundo según el Fondo Monetarial Internacional FMI. En el 2005 superó el 1.000 millones de euros de los Estados Unidos. O sea que Europa está siendo más rico que Estados Unidos en el año 2005. También tenemos actividades económicas de Europa. Al hablar de actividades económicas de Europa, se habla de la economía de la Unión Europea, de la UE. Esta economía es una comunidad política conformada por 27 países miembros localizados principalmente en Europa, incluyendo Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, las grandes economías industriales del continente. También tenemos el crecimiento demográfico. Cuando hablamos de crecimiento demográfico, hablamos de las guerras, pestes, fueron los factores primordiales de la dimensión del volumen poblacional. A partir de la segunda mitad del siglo de 1701 a 1750, su crecimiento comenzó a producirse en forma constante. Actualmente la población europea es de aproximadamente 770 millones de habitantes. En estas últimas décadas el crecimiento ha sido actualmente bajo, especialmente con los países europeos occidentales. También tenemos las características. Cuando hablamos de características es los puntos más importantes que existen dentro del continente europeo. Entonces la primera característica que podríamos decir es los 5 continentes de Europa es la Oceanía, es menor altitud media, pues es inferior a los 300 metros. También tenemos otra que es posee cordilleras elevadas. La otra es actualidad. La máxima actualidad la encontramos en Monte Elbrus. También tenemos también cordilleras que existen, muy bonitos paisajes en Europa, y también podríamos hablar de muchas características de ellas, entre otras. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Nancy Yoseli López Rodríguez y voy a exponer acerca de lo que es la división política de Europa. Cuando hablamos de la división política de Europa, esta ha sufrido lo que es numerosas modificaciones en sus territorios, debido a que los países han querido expandir estos territorios y aumentar su poder económico. Se dieron modificaciones en fronteras, desaparecieron y aparecieron lo que fueron nuevos países. En el siglo XIX, las potencias de Europa se industrializaron y adquirieron para alimentarse materias primas como el petróleo, el carbono y el caucho. Rusia había formado un inmenso imperio, anexando a sus tierras territorios vecinos de Europa y Asia. En el año de 1908, Austria invadió a Bosnia y anexó a su imperio. En el 1914 se dio lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se dio esta guerra mundial? Se dio porque personas asesinaron a lo que era el heredero del trono austro, que era Francisco Fernando, y este grupo fue acusado de complicidad a Serbia. Por ello se dio lo que fue la Primera Guerra Mundial. Aquí se dieron notables cambios. Alemania y Austria quedaron reducidos. Austria se redució a la mitad de lo que tenía anteriormente en sus tierras. En el año de 1945 se dio lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí Alemania fue dividida en 2 países. Fue la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana.
En el año de 1924, aquí se dio lo que fue la disolución del Pacto de Unidad firmado por la URSS. ¿Qué significa estas siglas URSS? Esta era la Unidad de Repúblicas No Sociales Soviéticas, a eso se refiere URSS. También tenemos lo que son regiones de Europa. Las regiones de Europa estaba dividido en el archipiélago británico, estaba también Europa nororiental o norte, y teníamos Europa mediterránea, Europa occidental y Europa central y Europa oriental. También vamos a hablar acerca del relieve. Aquí el relieve estaba formado por lo que eran montañas. El clima, su clima era con temperaturas medias hasta de 10 grados centígrados. Esta era toda mi exposición por hoy. Gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Bessie Maylene Núñez. Yo le voy a explicar sobre el tema Reino Unido de Gran Bretaña. La Gran Bretaña es la mayor de las islas británicas. Comprende 3 regiones que en el pasado constituyeron el país llamado Reino Unido de Gran Bretaña. Ahora le voy a explicar sobre el tema Europa Occidental. Europa Occidental está formada por Francia, República Alemana, los países de Benelux. Los países de Benelux están entre los países más densamente poblados y debido a su escasez de tierras practican una agricultura intensiva. Ahora le voy a explicar sobre Europa Mediterránea. Europa es una región que se ha distinguido por el esfuerzo humano. En los países de esa región ha dejado sus huellas. Ahora le voy a explicar sobre el tema Europa Central. Esta región está formada por Grecia, Italia, España y Portugal, países emplazados de los volcanes itálicos. Respectivamente están separados por el centro de Europa por cordones montañosos en esta región mediterránea. Se exportaron productos como agrícolas, como higos, aceite, oliva y vinos de corcho, tomates y frutas. También frutas propias de la región como melones, durazno, tabaco y productos marinos como enlatados de sardina. Ahora le voy a explicar sobre Europa Oriental. Esta región está ubicada entre Europa Oriental y Europa Oriental y Europa Occidental. Ahora le voy a explicar sobre pequeños estados europeos. En Europa existen 6 países. 6 países que está Alemania, Bélgica, Dinamarca y España, y etcétera, etcétera. Bueno, Liga, esto es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandy Melissa Reyes Murillo y a continuación voy a hacer una breve conclusión acerca del continente europeo. Sabemos que cuando hablamos del continente europeo estamos hablando de uno de los continentes más pequeños del mundo, pero también sabemos que el continente europeo actualmente es uno de los continentes más evolucionados en cuanto a civilización e industria se refiere. En este resumen podemos notar que Europa ha sabido mantener su estabilidad a través del tiempo, a pesar de muchos cambios por los cuales ha tenido que pasar. Europa cuenta con una variedad de culturas y muchos son sus atractivos turísticos, lo cual lo hace uno de los continentes más atrayentes para todo el mundo. Su economía está en un constante crecimiento y ha logrado un equilibrio temporal, por lo cual sus pobladores han mejorado su nivel y calidad de vida. Europa se muestra como un continente rico en cultura, con una poderosa economía y un crecimiento estable, que a pesar de ciertas desventajas, se podría decir que Europa es uno de los continentes modelos del planeta.
Con esta conclusión damos por finalizada la exposición del tema del continente americano.